Muchas gracias. Quisiera en primer término agradecer. En segundo término, hablar de las funciones y composiciones de lo que me han pedido que hable y algunos productos legislativos. Don Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un placer, y más a casi 12 años de que me tocó impulsar la iniciativa de reforma de ley para cuidados paliativos y que fui el primer proponente. Trabajamos acá entonces con el doctor Uría, que ahora anda por Oaxaca, y con usted también. Obviamente a un buen amigo, maestro de todos nosotros, José Ignacio Santos Preciado, actual secretario del Consejo de Seguridad, muchas gracias también por su generosidad, al doctor José Jalabe, que anda en la American College representándonos, y a la doctora María del Rocío Guillén, que la veremos al ratito por Zoom, obviamente al vicepresidente de la Academia. Y a diferencia de ser un elemento técnico, yo quisiera hablar tanto como académico que soy, como legislador. Es la cuarta vez que soy legislador y me ha tocado presidir en dos comisiones, en dos ocasiones la Comisión de Salud y en dos ocasiones ser secretario como actualmente lo soy. Los congresistas tenemos tres funciones. La primera es una función de representar a quien el territorio nos marcó, y algunos son plurinominales. En mi caso, yo soy distrito 5 de León, Guanajuato, represento alrededor de 300,000 personas que dieron el voto para que llegara al Congreso, y junto con 500 más, bueno, 499 más, se arman las cosas y uno llega al Congreso a representar de donde uno vino. Y es diferente representar a mi ciudad, León, un segmento, que representar un diputado en Guanajuato mismo, que representa 8 municipios rurales con mucho menor población que la que nosotros representamos. La segunda función que tenemos que hacer es de fiscalizar los recursos con los que pagamos todos los mexicanos los impuestos y que tienen que redistribuirse entre todas las necesidades del país. Y el tercero es la creación de leyes, crearlas o modificarlas o quitarlas. Y sobre ese tema, comentarles que las leyes que tienen que ver con los cuidados paliativos, que son enunciativas hasta ahorita y hay más detalles en otras, pues tienen que ver con la Constitución, a la que ya hizo referencia el doctor Santos Preciado, pero no solamente en la Ley de Salud, no solamente en esa ley, hay otras leyes que están en la Constitución y otros artículos que tienen que ver con cuidados paliativos. Ya se mencionaba los que están en las cárceles, por ejemplo, que concurren derechos de salud diferentes y que la atención debía darse diferente también. La ley de planeación, todo el dinero debe otorgarse a través de la ley de planeación, y ahí empezamos a ver, al menos ya en esta administración, serios problemas, porque no queda claro dónde queremos ir. Nada más queda claro que va a ser la enchilada completa, todo gratis, en todos lados y sin que cueste. Pues en realidad sí cuesta, le cuesta a los mexicanos. No puede ser en todos lados porque tiene que ser con un servicio de referencia y contrarreferencia. Y por último, el dinero debe estar por programas. Y cuando uno busca los cuidados paliativos por programas, no hay ningún programa de cuidados paliativos. Después viene el paquete fiscal anual, que implica de dónde voy a sacar el dinero y en qué lo voy a gastar. Y también identificando que en la Constitución es una ley programática. Solamente lo que aparece en un programa hay dinero, y si no, pues no va a haber dinero. Y bueno, pues no hay dinero para cuidados paliativos tampoco. Entonces, todo este esfuerzo de clínicas y que se hacen clínicas de dolor, realmente es con mucho esfuerzo de las instituciones para poder ir avanzando. La Ley General de Salud tuvo cambios, ahorita los vamos a analizar algunos de ellos. La Ley de Seguridad Social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, también cuando analiza su análisis programático, tiene muy pocos recursos y casi siempre cuidados paliativos. Y hablando de algunas drogas, pues es lo que le quitan de anestesia, ¿no? Entonces se andan peleando entre anestesia y el manejo del dolor, pero realmente no hay partidas claras en este tema. En el último sistema que revisamos de subejercicios, para que tengan una idea, a los institutos nacionales de salud en el año 2021 se les dieron 8,200 millones de pesos para medicamentos, para servicios tercerizados, y a lo largo del año, al final nomás ejercieron 1,000 millones, les quitaron 7,000 millones de pesos. Pues por más que quieras, no va a haber ni dinero ni recursos, está todo en tinta muy bien, pero en la práctica batallan mucho. Realmente lo que hacen nuestros médicos y enfermeras con los pacientes es una lucha incesante. Y por último, bueno, pues otras leyes que tienen que ver, como la Ley General de Control de Tabaco, la Ley General de Control de Autismo, ahora una Ley General para Cáncer Infantil, que son leyes generales igual que la de salud, pero tienen un común denominador: no tienen dinero. ¿Cómo está la conformación de la Cámara de Diputados?
ustedes podrán ver en las dos legislaturas, la legislatura actual, porque el Senado tiene 6 años, entonces yo quise agrupar en la legislatura actual la composición. Morena tiene 40% en la Cámara de Diputados, el PAN el 23%, el PRI el 14%, el PT el 7%, MC el 5%, no hay PES en la Cámara de Diputados, el PRD 3%, el Verde Ecologista de México 8% y ahí no hay sin partidos. En total, cuando uno analiza cómo se juntan las fuerzas políticas, Morena más PT más Verde, yo le llamo la mayoría en el gobierno, pues ellos tienen una cantidad importante, la oposición no es tanta y ahorita lo vamos a analizar, y lo que se ocupa para que haya un número mágico son 251. Ahorita vamos a comentar qué es el 251. En la Cámara de Senadores, pues hay una composición similar, 48% lo tiene Morena, 17% el PAN, 10% el PRI, 3% el PT, 7% MC, 3% el PES, 2% el PRD, el Verde Ecologista 5%, y ahí sí hay ya senadores sin partido, 5%. Y el número mágico es 65, porque cuando se quiere modificar cualquier ley o asignar presupuesto, siempre se toma por votación, y hay dos tipos de votaciones. Primero tiene que haber quórum, se tienen que juntar 251 diputados y se tienen que juntar 65 senadores, eso para empezar. Y luego ya cuando se van a votar, depende de la ley o el proceso, hay mayoría absoluta, la mitad más 1, bueno, también puede ser la mitad más 2 o más 3, 51% de los presentes. Entonces las leyes generales, la gran mayoría de las leyes, de las más de 230 que hay ahorita, la gran mayoría se hace por mayoría simple, es esta mayoría absoluta, la mitad más 1. Y luego cuando se ocupa modificar la Constitución, como pasó ahora con la reforma eléctrica, que no pasó, pues se llama mayoría calificada. Y ahí se necesita 2/3 partes del total de los presentes. Cuando uno analiza la mayoría absoluta, en el caso de los senadores es exactamente lo mismo, pero se lograría con 65 votos después de que haya quórum. Por eso tenía tanta relevancia si nos iban a dejar entrar o no, porque pues si son ellos 270 y no iban a dejar entrar los de la oposición, hacen quórum, más de 250. Y luego 2/3 partes de ellos mismos, pues lo logra muy fácil. Entonces, tiene mucha importancia cuando se analiza si por qué se cambió la ley de salud mental, como ahorita nos comentaban, tanto por el extraordinario trabajo de ingreso que se presentó como por los comentarios hechos. ¿Cuáles son entonces las labores de representación y cómo se manifiestan? Bueno, primero es la escucha del legislador en su distrito, la escucha con cabilderos de todas las áreas que tienen que ver con la labor que uno se desempeña, y a veces de la escucha pueden salir foros, como ha habido foros de cuidados paliativos en el Senado, en la Cámara de Diputados, con la senadora Antares, se acerca a la industria farmacéutica para promover poros, se acercan familiares, bueno, uno va organizando las cosas para tener la escucha y esto sirve para alfabetizar al resto de los legisladores en los temas que son de interés y en todo caso, cuando haya que tomar decisiones, pues incidirlos después de su educación para que voten a favor. Después se hacen efemérides, que el día del cáncer, el día del dolor, el día de las enfermedades raras, el día de la muerte digna, el día de la ortotanasia, y también se ilumina la Cámara de Diputados. Todo eso tiene funciones de sensibilización. Después vienen los exhortos, ha habido 49 en las últimas 2 legislaturas, para que el Consejo de Salud General incorpore algunos cuadros básicos, para que se haya dinero en el recurso, para que se revise la norma oficial mexicana, porque se juntan médicos, oye, fíjate que no han actualizado la norma y está muy mal, pues uno hace el exhorto, se presenta en el pleno, se aprueba y luego se manda el oficio al gobierno federal, al IMSS o al ISSSTE o a algún gobierno estatal, o se hacen puntos de acuerdo con el mismo fenómeno, llamar la atención del Ejecutivo para que en la ley o en la acción se hagan las cosas, y bueno, pues se hacen los días nacionales, ¿no? Entonces siempre estamos buscando con qué día recordamos que hay un problema por resolver y que se tiene que atender. Los más incisivos en las últimas ocasiones han sido usualmente los cánceres, y de los cánceres de niños, tanto en los cuidados paliativos, que se hizo una ley general, como en el caso también de los días nacionales, y obviamente pues con un reflejo claro de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, dijéramos, con el pretexto de la pandemia y desde un año antes, con el pretexto de que al no saber comprar medicamentos, pues no hay medicamentos en el mercado y lo más sensible fue la falta de medicamentos para niños, pues en realidad una escasez impresionante de medicamentos en el país. En la función de fiscalización tenemos un órgano especializado, la Auditoría Superior de la Federación, y ahí revisamos la cuenta pública y las auditorías de desempeño. Por ejemplo, nosotros pusimos ya denuncias penales, porque no está bien que si otorgas 8,000 millones de pesos, al final nomás ejerzan 1,000, y no sabes los otros 7,000 qué pasó con ellos. ¿No? Aunque Hacienda, ellos en teoría cumplieron con el cometido, pero nunca dijeron que les quitaron 7,000.
Obviamente las auditorías de desempeño nos permiten ver qué está mal del sistema y obviamente lo último que quisiéramos es todavía victimizar 3 veces a los médicos, porque no tuvieron equipo para la pandemia y sí le entraron, porque no hay medicamentos y tienen que dar la cara a la gente y luego sancionarlos porque no ejercieron las cosas, ¿no? Yo decía, el menos responsable es el coordinador de los institutos nacionales, el doctor Reyes Terán. Pues porque a él ni siquiera le mandaban el dinero, le decían, usted tiene 8,000, pero después le decimos que le vamos a mandar medicamentos y nunca se los mandaron. Ah, pero va a tener insumos y nunca se los enviaron. Y todo esto está documentado en estas auditorías que les comento. Después, por los informes presidenciales, donde obviamente todo está muy bien, no falta nada y todo está muy bien, pero luego son preguntas, así se llama la metodología, preguntas parlamentarias, que son públicas. Entonces tú te das cuenta cuando te contestan si están bien o no las cosas. Y por último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde vamos revisando cómo va la cuenta. Entonces, hasta ahorita, en este pequeño resumen de cómo funciona el Congreso, pasaríamos a una línea de tiempo. El gran legislador ha sido el Consejo de Salubridad General, porque es el único organismo que desde la Constitución, orden que da, tiene que ser acatada por todas las autoridades administrativas, que son todo el gobierno en todos los niveles de gobierno. Y bueno, ustedes verán, como ya mencionaba el doctor Santos Preciado, que el 5 de octubre puso ya el grupo terapéutico de cuidados paliativos. En el 18 hizo una aclaratoria a los ajustes de esquema de manejo que había publicado en el 18, en el acuerdo pediátrico en el 16, en el 14 el acuerdo para adultos, en el 14 la norma oficial con sus criterios, en el 9 la única reforma que fue el Congreso de materia paliativas, no ha habido ninguna más, y el proyecto de NOM, que empezó en el 2008, fíjense, 6 años para que se haga una norma oficial mexicana. Si el legislativo es lento, el ejecutivo es peor. ¿Qué hay ahorita en proceso? Para que pase esta debe ser 66% en la Cámara de Senadores, 66% de los presentes en la Cámara de Diputados y la mitad más uno de las entidades federativas. Esta es una iniciativa de modificación a la Constitución, al artículo 4, que quedaría así. Dice, toda persona tiene el derecho a la protección de la salud en condiciones de dignidad, primer término. Y después dice la ley, bla, 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 incluyendo los cuidados paliativos, multidisciplinarios, ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes de la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. Y se ve muy bien, lo único malo es que en el transitorio no tiene dinero. Hay una minuta ya que fue aprobada en la Cámara, que ahora está en el Senado de un servidor, que de tener una ley completa al final, después de consultar con todos y la negociación con el Ejecutivo, quedó en un tititito, ¿no? O sea, la tenía, era mía y se dejó ir. Y entonces quedó solamente para cuidados paliativos. Ahí ponemos cuidados paliativos pediátricos en atención materno-infantil, consentimiento informado, definición de cuidados paliativos pediátricos, la regla de validez para toma de decisiones, si hay un padre o no y qué va a pasar, y la función de los comités hospitalarios de bioética. Está desde abril del 2001, el capítulo 6, pero yo nunca bajo la guardia. Cuando pusimos la iniciativa de ley para que prescribieran las enfermeras, tardó 10 años para que fuera ley. Entonces seguiremos insistiendo en este tema. Luego ya hay otro dictamen de las Comisiones Unidas para aprobar diversas disposiciones que pretenden garantizar la atención médica en materia de detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama. Como esta hay varias iniciativas y dentro de la iniciativa marcan algunas áreas de cuidados paliativos. En este caso la tercera marca que la inscripción en las actividades de atención médica de los cuidados paliativos multidisciplinarios que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Y aquí es muy fácil saber si la ley se va a convertir o no. Si no hay un programa presupuestario, todo lo demás son buenas voluntades. A veces hay buenos equipos, a veces hay buenos líderes, a veces hay un buen director que sí les permite que muevan un poco el recurso para que den el servicio, pero no hay, en muy pocos. Si hiciéramos las cédulas que mencionaba el doctor Santos Preciado, buscando el asunto presupuestal de plazas formales a esas áreas, presupuesto formal para el que se van a dar cuenta que sería como una respuesta como del 6%, don Nacho. Digo, a lo mejor en los grandes institutos sí, pero en la mayoría de los lugares no lo hay así. Hay iniciativas, esta del diputado Ismael Sánchez Hernández, que tienen por objeto contemplar el acceso al tratamiento del dolor a través de la atención médica integral. Y ahí yo quisiera insistir mucho en lo que ya comentaron nuestros anteriores expositores. Uno es que el tratamiento de dolor, cuando hicimos la ley nos equivocamos porque dijimos, bueno, solamente hasta 6 meses, cuando ya no le queden más de 6 meses, pues en realidad el dolor crónico es el principal problema y el dolor crónico no está presupuestado eficientemente.
Después hay otra iniciativa de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, que tiene por objeto reconocer la facultad de los médicos que puedan coadyuvar al paciente en ortotanasia, que incluye cuidados paliativos multidisciplinarios para atender enfermedades de situación terminal y que conlleva la utilización de medicamentos controlados. Otra iniciativa de Aleja Salud para hacer disposiciones, esta es nuevecita del día 20, de la senadora Cora Leticia Pinedo Alonso del Partido del Trabajo. Yo les quiero agradecer haciendo mi resumen rápido. En la legislatura actual no ha habido ningún cambio desde el año 2009, desde la legislatura. El Consejo de Seguridad General sí ha tenido esas disposiciones administrativas, pero tiene el mismo defecto que algunas de las últimas leyes que se aprobaron, entre ellas la de salud mental. Les voy a leer, después de un lío genérico por salud mental, les voy a leer lo que dice el transitorio. Primero, señalar que México es el que menos gasta en salud, el 2.4% del PIB público. Y después decir que vamos a hacer salud comunitaria y vamos a cerrar los psiquiátricos y que no se hagan todo el rollo que ustedes escucharon. El demonio está en los transitorios, no en los detalles. Y en la ley está el transitorio. Y dice el cuarto transitorio: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto de los ejecutores del gasto correspondiente, o sea, a lo que ya tienen, y mediante asignaciones presupuestales adicionales que se estimen conveniente de conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el caso de que se realice alguna otra modificación a la estructura orgánica, esta deberá cubrirse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera progresiva en el mismo ejercicio fiscal y deberá programarse en el presupuesto de los subsecuentes ejercicios fiscales para dar cumplimiento al presente decreto. O sea, con lo mismo y no va a haber más para el futuro. Entonces sí tenemos un espacio importante, pero voy a decir una cosa, no he visto un tema en mis 12 años de legislador y mis 43 de médico que haya sido tan atractivo para todos los legisladores como el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Señor vicepresidente, 49 documentos en las últimas 2 legislaturas hablando del tema, es que sí hay gran preocupación. Creo que es una gran área de oportunidad para la Academia de Medicina, para la Facultad de Medicina de la UNAM y para los expertos aquí, para quitarnos un poquito la bata blanca y veamos cómo sí podemos alfabetizar un poco más al Ejecutivo y a los legisladores para que podamos poner programas con recursos. Yo estoy muy entusiasmado y no cejaré en mi empeño de que tengan recursos y que haya manejo para el dolor. Muchas gracias.